Dios les bendiga, bienvenidos a la clase de preproyecto. Esta es la clase, la asignatura de elaboración de proyectos. Ustedes han hecho esta ruta de aprendizaje, de conocimiento, un primer nivel con 20 materias y un segundo nivel. Bueno, tal vez hayan habido algunas modificaciones eh, y un segundo nivel con también otras 20 materias, 16 materias, perdón, incluyendo la de proyecto de grado. ¿Cuál es el objetivo de esta asignatura? Formar al estudiante del Instituto Bíblico Patricio Simes en el proceso para la elaboración de un proyecto y su ejecución. La metodología es virtual, por eso para algunos va a ser un poquito difícil, y la evaluación lo decía, cuál es la dificultad que usted tiene. Para algunos es el manejo de esta parte virtual, tanto de la tecnología como el manejo de la cámara, en fin. Vamos a usar una plataforma Moodle para los exámenes, trabajos, consulta y calificaciones, que es la que ustedes recibieron un usuario y recibieron una contraseña, una clave para ingresar, y allí va a estar, digamos, disponible todo el tema de para subir los trabajos, para presentar evaluaciones, para hacer consultas y para que revisen sus calificaciones. Las clases van a ser remotas por esta plataforma de Zoom, y vamos a tener un grupo de WhatsApp que solo va a ser para asuntos referentes a la materia. Es algo muy importante tenerlo en cuenta, son como las instrucciones básicas. Y vamos a trabajar estos 4 elementos o características de un estudiante, y más un estudiante a este nivel en que ustedes están, y es que vamos a estar, el estudiante va a tener toda la atención, ¿sí?, en la clase. Eso quiere decir que va a estar con todos sus sentidos, por eso en lo posible no se distraiga. Por eso les pedimos que abran su cámara, porque si usted se distrae y pierde de pronto alguna orientación, esto le va a perjudicar y va a afectar su proceso de, de formación, ¿sí? Entendiendo que un estudiante es una persona inteligente, y si es un hijo de Dios, más aún, porque tiene la mente de Cristo, ¿sí? Entiendo que algunas personas, digamos, tienen varios niveles, o en la clase, y personas heterogéneas, en un grupo heterogéneo, porque hay algunos universitarios, hay otros que son docentes, hay otros que desarrollan una actividad, ya sea comercial, laboral. Algunas son amas de casa, pero todos somos inteligentes, y en esta clase no es una clase complicada. Lógicamente tiene un nivel de dificultad, porque es el nivel, digamos, en la parte final de una carrera, podemos decir así, una formación. No todo va a ser tan fácil, sino tiene un nivel de dificultad, pero es aceptable para eh, el promedio de los estudiantes. Un estudiante es razonable, es decir, aunque hablamos de fe y aunque hablamos de proyectos eclesiales, la razón es fundamental. O sea, no vamos a hacer nada solamente por la fe, ¿cierto? Porque si no somos objetivos en lo que hacemos, entonces, y nos volvemos subjetivos, entonces no vamos a recurrir a la razón. Entonces, esta clase es razonable, es decir, que es analítica, que debemos analizar los conceptos, que debemos aplicarlos de manera como corresponde al año. Y un estudiante responsable, y esos son ustedes, porque si llegaron hasta aquí, quiere decir que hay un grado de responsabilidad, de compromiso en sus asignaciones para cumplirlas y poder rendir lo que Dios quiere que rinda en esta clase.
Duración de la materia, entonces vamos desde el mes de marzo hasta el mes de septiembre del 2000, aquí está el 2022, la presentación era del año pasado, pero exactamente lo mismo. Estábamos dos docentes, la hermana Karen Cortés y este servidor. Aquí están los porcentajes que ustedes deben tener en cuenta. El 10% de la evaluación, 10% de asistencia, es decir, aquí ya hay un 20% vale el preproyecto, 30% las fases 1 y 2, 20% la fase 3 y 10% la fase 4, que es la fase de cierre y entrega. ¿Sí? Esa es como está discriminada los porcentajes de la calificación. Recuerden que la calificación es de 0 a 5. Así va a aparecer en la plataforma. Aquí está el cronograma, las fechas. Hoy estamos en la clase de preproyecto. Volvemos a tener clase el 6 de abril, o sea, de hoy en 15. Ah, no, perdón. No, el 6 de abril tenemos la entrega del preproyecto. ¿Sí? O sea, en 15 días. Usted tiene 15 días para armar su preproyecto. Pastor, perdón, no le está cambiando la diapositiva, Pastor. ¿No? Nada, no cambió nada. Sí. Aquí sí. Está en los porcentajes, Pastor. No, aquí están las actividades, fecha, observación. No, el mío está bien. No, yo creo que es El allá. mío está bien. Está bien, pastor, ahí está bien Sí. Bueno, listo. De todas maneras, esto yo se los envié al WhatsApp. Vean, aquí está la clase de fase de inicio. Les decía, la entrega de preproyectos el 6 de abril. No es posible subir trabajos posteriormente, o sea, hay que ser muy juicioso, ¿sí? Porque hay que hacer toda una maniobra para autorizar, para subir. Entonces, en lo posible debemos cumplir con las fechas. La clase de fase de inicio es el 20 de abril, o sea, prácticamente tienen 25 días, casi el mes, 28 días más o menos, para la siguiente clase. Y ahí vamos a tener dos clases seguidas. El 20 vamos a tener la clase de la fase de inicio, el 27 la fase de planeación y ejecución, y regresamos hasta el mes de septiembre. O sea, todo este tiempo va a ser asesoría por WhatsApp, por correo, por llamadas, porque algunos tienen dificultades, están en regiones muy apartadas, unos están en el Chocó. Hay una hermana que está en el Amazonas que tiene excusa para no estar hoy por un tema de ubicación el día de hoy. Entonces, ahí está el cronograma. La fase de inicio y planeación se entrega el 11 de mayo. Pues usted va a tener, a partir del 27, va a tener también casi 15 días exactamente para entregar la fase de inicio, pero usted ha tenido desde el 20 la preparación de la fase de inicio. La entrega Pastor, de la una pregunta. Señor. Bueno, el 6 enviamos pues el preproyecto. Sí. A partir de ahí, que es el 20 que tenemos la nueva clase y el 27. Entonces, en el transcurso del 6 a esta fecha, entonces usted nos va a estar corrigiendo lo del preproyecto, ¿o cómo Claro. sería ahí? Claro que sí. Claro que sí. Yo voy a estarles corrigiendo. Desde ese día empiezo a revisar el proyecto, pero la ventaja que tiene es que ustedes tienen el manual y el manual les va a orientar en todo lo que tiene que ver con la fase de inicio y la fase de planeación. El 11 entonces, la fase de entrega de fase de inicio y planeación, y o sea que usted tenemos este tiempo para yo orientarles y decirles así van bien, el preproyecto es viable, pueden seguir adelante. El 11 de mayo, entrega de fase de inicio y planeación. La ejecución del proyecto y entrega de fase empieza desde el 1 de junio hasta agosto 31. Es decir, tienen
3 meses para ejecutar el proyecto, la fase de ejecución. ¿Sí? Y en esta fecha, 31 es la entrega de la fase de ejecución, que es en sí la operatividad del proyecto, o sea, todo lo operativo de ese proyecto. Y la otra clase, el 7 de septiembre, entonces es la clase de la fase de control y cierre, y luego viene la entrega final a los 8 días, que ya son los pormenores, donde vamos a mirar las dificultades que hemos tenido, las cosas que tuvieron que tal vez ajustarse para poder llevar a cabo el proyecto, y terminamos de esta manera nuestra asignatura. Muy bien. Entonces, si hay más preguntas, a ver, como vamos a entrar ahorita en el preproyecto, entonces ahí viene el gruesito de la temática. Y entonces pueden haber respuestas a algunas preguntas que usted puede tener del preproyecto. ¿Sí? Entonces, si tiene preguntas del preproyecto, puede guardarlas ahí, reservarlas, y ahorita las resolvemos. Si hay preguntas de esta presentación, o está todo claro. Si quiere, No, pastor, todo está claro. Para mí todo está claro. Gracias. bueno, Jason. Pastor, yo tengo una pregunta. Una inquietud más bien. Pastor, está Eh, Habla un poquito más. Está lejos de tu micrófono, no sé. respecto a la evaluación, yo hice la evaluación y estaba terminándola en el último punto y la aplicación se cerró, pero me dejó dos Se te cerró. Se te cerró el micrófono, Andrés. Espera. Ya. y la evaluación se cerró y cuando fui a revisar tenía dos respuestas sin contestar que valían 15 puntos. Entonces, pues las había contestado, pero no sé por qué no las tomó. Ok, déjame, yo tomo nota de eso. ¿Recuerdas cuáles fueron? Sí, las dos últimas preguntas, pastor. Sí, seguramente excedió el tiempo límite, ¿no? Pues estaba contestando la última que era de redactar y se cerró el aplicativo, no, la evaluación, pero me dejó la anterior también sin contestar que vale 10 puntos, más esa que vale 5, son 15 puntos. Que Sí, y el tema, esa evaluación la califica es la ingeniera, la hermana Paola. Entonces, voy pues a colocar aquí. yo ¿Hablaste con con ella? Rubén, no, yo hablé con Rubén y él me dijo que después de comentar a su merced. Sí, está bien. Gracias. Yo llevo la inquietud a ella, estudiantes de proyecto. ¿Verdad? Usted dice que son las dos últimas preguntas. Sí, señor, 20 y 21. Ok. ¿Alguien más tiene inquietudes sobre la evaluación? Muy bien, seguimos entonces. Vamos a entrar, vamos a mirar entonces acá. A ver si nos toma la...
Muy bien. Me dicen si está saliendo la presentación. Sí, sí, señor. Sí, pastor. Muy bien, entonces, esta es como una introducción. Eso está en el material. Yo agrego algunas cosas elementales para ampliar de pronto algunos conceptos. Ok, entonces, la palabra proyecto, pues, su nombre lo dice, viene del latín projectus, que es una idea que uno piensa, que uno está maquinando y la quiere llevar a cabo. Y esas ideas, lógicamente, tienen que ser organizadas. Ese es ese conjunto de actividades que desarrolla una persona o una entidad para alcanzar un determinado objetivo. Entonces, en un proyecto existe un nombre, existe una idea, existe unos objetivos y existen unas actividades o unos pasos que nos van a llevar a para alcanzar esos objetivos. Entonces, ¿por qué emprender un proyecto? Entonces, de nuevo, para alcanzar una meta, lograr unos objetivos, materializar un deseo, en otras palabras, para que el castillo no se quede en el aire. Entonces, mientras uno tenga deseos y tenga ideas, pero no los cristalice, no los lleve al plano de la realidad a través de una planeación, ¿sí? Como lo dice toda el manual, a través de unas fase de inicio, lógicamente solamente serán deseos e ideas, ¿cierto? ¿Cuáles son los pasos en la construcción de ese proyecto? Entonces, todo proyecto tiene un tema y el tema nos dice qué es lo que quiero hacer, ¿sí? Ese tema nos habla de la naturaleza del proyecto. Entonces aquí valga la oportunidad aquí para aclararles los proyectos que ustedes van a presentar. Lógicamente estamos hablando del preproyecto. Esos proyectos tienen que estar en el área del social y en el área eclesial. O sea, no es posible y no aplican proyectos de otra índole o de otra naturaleza. Me explico. Alguien dice, es que nosotros queremos construir unas cabañas para recibir a los hermanos cuando vayan de paseo. Entonces, ese proyecto es un proyecto muy bonito, muy loable, pero no es aplicable a nuestra razón de ser de esta asignatura, porque es más de orden de infraestructura, de orden arquitectónica, de orden, tal vez esto, digamos que es aplicable para otras asignaturas como arquitectura, ¿sí? Pero no aplica para nuestro ejercicio. Entonces, es importante aclarar eso desde ya. Sí podemos realizar un proyecto social, lógicamente que tenga aplicación eclesial, ¿sí? Porque hay proyectos sociales, por ejemplo, como los que realiza Visión Mundial o Compasión Internacional, que tienen una aplicación hacia la iglesia. Entonces, que a través de ese proyecto tenemos como objetivo cumplir un área específica del ministerio. Tiene que tener una justificación, es decir, ¿por qué quiero hacer ese proyecto? Cuando usted haga el enunciamiento de la aplicación, de la justificación, tiene que responder a esa pregunta. ¿Por qué quiere hacerlo? ¿Cuál es el origen, los antecedentes? ¿Cómo sustenta usted que es viable ese proyecto? Que usted sí quiere hacerlo porque hay una necesidad, ¿sí? Entonces hay una fundamentación y ahí necesitamos datos, hechos, marco teórico, marco referencial, antecedentes, ¿sí? ¿Para qué? Para que se pueda, como su nombre lo dice, justificar que ese proyecto sí es posible realizar. Tiene unos objetivos y es para qué se quiere hacer. Fíjense, está el qué, el por qué y el para qué se quiere hacer. Lógicamente hay un objetivo general y ese objetivo general responde
a esa pregunta, ¿para qué lo quiero hacer? Y hay unos objetivos específicos, y aprovecho aunque lo voy a mencionar más adelante. Esos objetivos específicos deben estar alineados y de alguna manera son una derivación del objetivo principal o general. ¿Sí? Entonces, es muy importante porque a veces hay proyectos que tienen un muy buen objetivo general, pero cuando uno, digamos, expone los objetivos específicos, encontramos una cosa totalmente distinta de lo que queremos en el objetivo general. Entonces, luego vienen las metas, cuánto se requiere hacer, entonces, cuánto. Entonces, y el alcance, ¿sí? Esas metas, entonces, es muy importante tener esas metas claras porque las metas responden a los objetivos, ¿sí? ¿Dónde se requiere hacer? La localización física, ubicación, sitio, ¿sí? Donde se va a realizar las actividades del proyecto. ¿Cómo se va a hacer? Entonces, aquí es importante la metodología. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? O sea, vamos a usar qué método, qué metodología vamos a usar. Vamos a usar las encuestas, las entrevistas, vamos a usar el método inductivo, vamos a hacerlo a través de capacitaciones, ¿sí? Pero cuando empezamos a hacer el trabajo, por ejemplo, sobre todo cuando tiene que ver con investigación, cuando vamos a plantar una iglesia o vamos a afectar una población específica, un segmento específico de la población, es muy importante tener en cuenta algo que se llama diagnóstico social y es hacia dónde está apuntando, ¿sí? O sea, cuál es, y de pronto delimitar esa población, no ser tan generales en decir, sí, vamos a alcanzar, por decir algo, el hermano que está en Buenaventura, vamos a alcanzar a Buenaventura para Cristo. Bueno, para alcanzar a Buenaventura para Cristo, usted necesita un proyecto por lo menos de unos 50 años dentro del orden normal, aunque Dios lo puede hacer en un día, en una semana, pero eso ya son los eventos extraordinarios. Aquí tenemos que ser muy objetivos, tenemos que ser muy realistas. Ahora, cuando miremos los objetivos que sean medibles, entonces es muy importante tener en cuenta esa metodología que vamos a implementar, ¿sí? Vamos a hacer un cuestionario, vamos a hacer preguntas, vamos a hacer un test, vamos a hacer una entrevista, vamos a aplicar una encuesta para ir mirando cuáles son las necesidades. Todo eso es válido cuando estamos construyendo un proyecto, y en este caso un preproyecto. ¿Cuándo se va a hacer? Entonces ahí está el cronograma de actividades, ¿sí? Y ese cronograma les va a ayudar para todas las fases: de inicio, planeación, ejecución, control, cierre, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta ese cuándo, esas actividades, ¿sí? Es tentativo, claro, porque se va modificando de acuerdo a la planeación, por decir algo. ¿A quiénes va dirigido? ¿Quiénes van a ser afectados? O sea, ahí está el grupo objetivo, los destinatarios, los clientes, los beneficiarios, la gente que se va a afectar. Si vas a iniciar un trabajo, por ejemplo, con parejas, con jóvenes, van a plantar una iglesia, entonces el tema de plantar una iglesia, creo que ya una o dos personas me han comentado el proyecto de plantar una iglesia. Yo les digo, plantar una iglesia no lo podemos hacer en 3 meses o en 4 meses, más o menos, que dura este proyecto. Bueno, comenzando desde acá, tal vez 5 meses, 6 meses. O sea, es un tópico. O sea, no es posible plantar una iglesia en 5 meses. Es posible dar unos pasos. Entonces ahí es donde yo les digo a los hermanos que van a plantar, van a abrir un campo blanco, una nueva iglesia, que requiero de elementos de investigación. Entonces ahí es importante todo el tema del diagnóstico social. O sea, tiene que sustentarme, porque seguramente lo que usted va a lograr con este proyecto es mirar la viabilidad de abrir una iglesia nueva
¿sí? Y tal vez va a hacer, va a realizar una que otra actividad, pero va a ser muy difícil que al mes de septiembre diga, ya, mire, está plantada la iglesia, ya tiene empezando que si son personas nuevas, difícilmente vamos a tener ya bautizados y todo esto. Entonces, ese tipo de proyecto es extraordinario, es maravilloso, es loable, pero no es alcanzable. Entonces, hay que demostrar que pudimos hacer en las 5 fases, en estos 5 meses, y llegamos que para la realidad es como la primera etapa de esa fundación de la iglesia, ¿cierto? Ya han habido casos así y realmente, como les digo, es utópico, o sea, no se puede demostrar que se logró el proyecto a cabalidad. Esto es importante, esto que está ahí, el punto 8, segmentar la población. ¿Quiénes lo van a hacer? Aquí está el capital humano. Usted debe tener un equipo, ¿sí? Un equipo que lo va a apoyar, sí, que lo va a respaldar. Y entonces ahí es importante que quede consignado quiénes van a ser esas personas responsables. El primer responsable es usted, pero quiénes le van a apoyar, el pastor, el presbiterio local o cuerpo directivo, en fin. Eso tiene que estar plasmado y muy claro. Y el 10 dice con qué se va a hacer. Entonces son los recursos materiales, la inversión económica necesaria, ¿sí? Tal vez no tengamos todo el dinero y tal vez no gastemos todo el dinero, aunque sé que siempre va a hacer falta. Pero lo importante es que usted haga un presupuesto y que usted diga, vea, los recursos van a ser de esta manera, recursos propios, vamos a buscar padrinos, vamos a buscar, por ejemplo, han habido proyectos de fundar la escuela de música de la iglesia, ¿sí? O la escuela de danza o la compañía de danza. Entonces, ese tipo de proyectos también tienen que tener muy claros los recursos materiales, la inversión, Sí, el presupuesto, cómo se va a lograr. tú quieres hacer la ley. La metodología, entonces aquí hablamos un poquito de los objetivos. ¿Cómo redactar objetivos? Todo objetivo inicia con una redacción utilizando, por favor, hay un micrófono abierto. Ahí lo cierra. Utilizando un verbo en forma infinitiva. Así se precisa el propósito del objetivo con más claridad. Ese verbo describe el qué del objetivo. Aquí hay unos ejemplos. Por ejemplo, identificar, comparar, aplicar, diagnosticar, describir, reflexionar, fundamentar, plantar. O sea, los verbos tienen que ser en forma infinitiva, o sea, es decir, un verbo que denote acción, ¿cierto? Identificar, vamos a establecer, vamos a crear. Para completar el enunciado del objetivo se da respuesta al para. Entonces, el qué, el para qué del propósito, es decir, se explica la finalidad del objetivo. Por ejemplo, con el fin de, termina enunciando el cómo. Bueno, entonces con el fin de, o sea, esto es clave, o sea, esas palabras de enlace son importantes. Vamos a, por decir algo, vamos a crear o vamos a establecer o vamos a iniciar el ministerio o de los jóvenes de la iglesia tal, con el fin de, con la finalidad de, ¿sí? Para tal cosa, para consolidar el trabajo, ¿sí? Eso es importante en el objetivo, sobre todo en el objetivo general. Y termina enunciando el cómo se logra el objetivo. Por ejemplo, mediante, a través de. ¿Sí? Entonces vamos a crear la escuela de formación ministerial de la iglesia tal. ¿Sí? Entonces, a través de la capacitación de los módulos, ahí estamos
completando ese objetivo que queremos lograr. Los objetivos entonces tienen estas características, son mensurables, o sea, son objetivos que se pueden medir, medibles, ¿sí? ¿Qué tan cerca está la empresa de conseguirlos, alcanzables, ¿sí? No, los objetivos no pueden ser imposibles, no pueden ser abstractos, como dice acá. Entonces tienen que ser realizables, medibles, reales. ¿Sí? No, tienen que ser, no pueden ser abstractos ni indefinidos. ¿Sí? Más o menos comprensibles. Si vamos a hablar de plantar una iglesia, entonces digamos, vamos a ganar 5, 10 familias. Vamos a plantar una iglesia con 20 personas. O sea, que podamos ser lo más específicos posible para que no caigamos en lo indefinido y en lo abstracto y en lo, digamos, como ser como demasiado etéreo, ¿no? O sea, ambiguo, evitando la ambigüedad. No pueden contradecirse entre sí o a sí mismos, ni pueden ser absurdos o ilógicos. Eso, los objetivos no pueden ser absurdos. ¿Sí? Lo que les decía, vamos a ganar a Buenaventura para Cristo. Vamos a ganar, vamos a alcanzar a Cali para Cristo. Primero, ese objetivo no lo logro yo solo ni mi iglesia. Ese es el resultado de todo un trabajo de todas las iglesias, todos los ministerios. Y no hay un tiempo definido para lograrlo. Debe ser de esfuerzo, de crecimiento y tenacidad, pero siempre desde una perspectiva realista. Eso es importante. Deben ser comprendidos por todos los involucrados en la empresa, sin excepción, en este caso la iglesia, ya que de ello dependerá que todos los esfuerzos del personal abundan. Esto ya está. Y aquí hay algunos verbos para enunciar objetivos. Entonces, los verbos para objetivos generales, aquí hay un listado: analizar, formular, calcular, fundamentar, identificar, reconstruir. Por ejemplo, algunos proyectos que hemos visto el año pasado y que estoy asesorando este año es que las iglesias se están restaurando ciertas áreas del ministerio. Entonces, es un objetivo para un proyecto de reconstruir, de restaurar, de redefinir, reimpulsar, ¿sí? Esos términos, esos verbos están aquí. Establecer. Aquí hay unos verbos que son, no sé si se le puede hacer ahí un pantallazo. Sí, una captura para que tenga ese ejemplo de verbos. Sí. Entonces, eso básicamente es esta primera clase.